Cuando Alejandro llegó a la pequeña finca, no esperaba encontrar a Sofía de aquella manera, la mujer que había abandonado años atrás, a causa de su desmedida ambición. Ahora trabajaba la tierra con sus propias manos, criando sola a su hijo. Pero lo que descubriría en los próximos días, sobre el verdadero motivo del divorcio, le haría cuestionar todo lo que había construido y el precio real del éxito que tanto anhelaba. Dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo y sean parte de este momento especial. El motor del coche de lujo por fin se silenció tras horas de viaje por el camino de tierra. Alejandro permaneció inmóvil en el asiento del conductor, con las manos temblorosas aferradas al volante, observando a través del parabrisas la pequeña finca que cambiaría su vida para siempre. La llamada que había recibido la mañana anterior todavía resonaba en su mente como una pesadilla. Una voz desconocida, una enfermera del Hospital de la Misericordia, informando sobre un accidente que involucraba a una mujer llamada Sofía Vega y a un niño. El nombre había golpeado a Alejandro como un rayo. Sofía, su exmujer, la mujer a la que había intentado contactar docenas de veces años atrás y a la que él, ciego por la ambición, había ignorado por completo. La señora está estable, pero pidió específicamente que llamáramos a este número. Dijo que era urgente hablar con Alejandro Torres sobre el hijo. La enfermera había explicado. ¿Hijo? La palabra todavía reverberaba en su pecho como una bomba a punto de estallar. Durante todo el viaje hasta el pequeño pueblo en Extremadura, Alejandro había intentado prepararse para cualquier escenario, pero nada podría haberlo preparado para el descubrimiento que le aguardaba. Sofía había dado la dirección de esta finca, diciendo que era donde vivían, donde él encontraría las respuestas que buscaba. Alejandro salió del vehículo con las piernas temblorosas y caminó hacia la rústica puerta de madera. La finca era sencilla, pero bien cuidada, con árboles frutales organizados en hileras y un huerto que demostraba años de dedicación. Una casa modesta destacaba en el centro del terreno, pintada en tonos claros que reflejaban el sol de la tarde. El sonido de voces infantiles llegó a sus oídos, proveniente de la parte trasera de la casa. Alejandro siguió el ruido rodeando la construcción principal, y lo que vio lo detuvo en seco, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un niño jugaba solo en una zona de césped, construyendo algo con bloques de madera. Incluso de lejos, incluso sin haber visto a ese niño antes, Alejandro supo al instante quién era. Las similitudes eran incuestionables. La forma de la cara, la postura concentrada, incluso la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba. «Dios mío», murmuró Alejandro, sintiendo que las piernas le flaqueaban. El niño notó su presencia y levantó la mirada. Ojos oscuros, inteligentes, curiosos, una versión infantil de los propios ojos de Alejandro. «Hola», dijo el niño con naturalidad. «¿Buscas a alguien?» Alejandro abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Estaba cara a cara con su propio hijo, un hijo cuya existencia le había sido ocultada durante años. «Estoy buscando a Sofía», logró articular Alejandro. «Ah, es mi madre. Está descansando porque se hizo daño ayer», el niño explicó con una seriedad precoz. «¿Eres médico?» «Han venido unos médicos hoy». «No, no soy médico. Me llamo Alejandro». «¿Qué nombre tan bonito?» «Yo me llamo Leo. Leo Vega». Vega, el apellido de soltera de Sofía. Otro golpe devastador para Alejandro, que se dio cuenta de que su propio hijo ni siquiera llevaba su apellido. «Leo es un nombre muy bonito», dijo Alejandro, acercándose lentamente. «¿Cuántos años tienes?» 8. Voy a cumplir 9 el mes que viene», respondió Leo orgulloso. «Mamá van a hacer una fiesta pequeña solo para nosotros dos, como siempre. 8 años». Las matemáticas eran claras y devastadoras. Sofía había descubierto el embarazo justo después del divorcio, y Alejandro se había perdido cada momento importante de la vida de su hijo. El nacimiento, los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros días de colegio. «Leo, ¿puedo preguntar? ¿Sabes algo sobre tu padre?» El rostro del niño se volvió pensativo. «Mamá dice que es una persona muy importante que tuvo que viajar muy lejos para trabajar. Dice que me querría mucho si me conociera». Las palabras fueron como puñales en el corazón de Alejandro. Sofía había creado una narrativa que lo protegía sin demonizarlo, manteniendo viva la posibilidad del amor paterno mientras explicaba su ausencia. «¿Y a ti te gustaría conocer a tu padre?», le preguntó Alejandro con la voz casi inaudible. Leo consideró la pregunta con una seriedad sorprendente para un niño. «Creo que sí, pero también tengo miedo. ¿Y si no le gusto? ¿Y si no soy el tipo de hijo que él quería?» Alejandro sintió que se le formaban lágrimas en los ojos.
Leo, cualquier padre se sentiría honrado de tener un hijo como tú. ¿Cómo lo sabes? Porque pareces ser amable, inteligente y cuidas bien de tu madre. Esas son las cualidades más importantes que una persona puede tener. En ese momento, una voz familiar llegó desde la casa. Leo, ¿con quién estás hablando, mi amor? Alejandro se giró y vio a Sofía acercándose lentamente, claramente recuperándose aún de las heridas del accidente. Llevaba un vendaje en la frente y cojeaba ligeramente, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, se detuvo en seco. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Durante largos segundos simplemente se observaron, años de dolor, arrepentimiento y amor no resuelto fluyendo entre ellos como una corriente eléctrica. Alejandro, susurró ella, y aún herida, aún claramente conmocionada, había una dignidad inquebrantable en su postura. Sofía, respondió él, su voz cargada de emociones que no lograba identificar. Leo miró entre los dos adultos, dándose cuenta de la tensión repentina que se había apoderado del ambiente. ¿Se conocen? Sí, mi amor, dijo Sofía suavemente, sin apartar nunca los ojos de Alejandro. Alejandro y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¡Qué bien! ¿Entonces son amigos? La pregunta inocente resonó en el aire como una acusación. Alejandro miró a Sofía, pidiendo permiso en silencio para responder. Ella dudó visiblemente antes de asentir de forma casi imperceptible. Estuvimos casados, Leo, dijo Alejandro con amabilidad. Tu madre y yo estuvimos casados hace muchos años. El niño abrió los ojos como platos. ¿Casados? ¿Cómo mamá y papá? Sí, como mamá y papá. Leo procesó la información por un momento. Luego preguntó con la lógica aplastante de la infancia. ¿Entonces, conoces a mi padre? Alejandro miró profundamente a los ojos de su hijo, sus propios ojos, y sintió como si el mundo se estuviera desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Leo, dijo con la voz temblorosa, yo soy tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. Leo miró a Alejandro, luego a Sofía, tratando de procesar una información que cambiaría su vida para siempre. ¿Mi padre de verdad? Y preguntó finalmente, su voz pequeña y confusa. Sí, pero ¿por qué no has venido a verme nunca? La simple pregunta fue más devastadora que cualquier acusación compleja que Alejandro hubiera enfrentado en su carrera empresarial. Porque no sabía que existías, admitió Alejandro, con las lágrimas ahora corriendo libremente. Y esa es la mayor tragedia de mi vida. Leo se volvió hacia Sofía, buscando confirmación. Mamá, ¿es verdad? Sofía se acercó y se arrodilló junto a su hijo, ignorando el dolor de sus heridas. Es verdad, mi amor. Alejandro es tu padre. Sofía cerró los ojos por un momento, luchando claramente con emociones complejas. Porque cuando estabas creciendo en la barriga de mamá, tu padre y yo tuvimos algunos problemas muy serios y yo no pude decírselo. Pero ahora lo sabe, dijo Leo, con la capacidad infantil de encontrar la simplicidad en situaciones complejas. Ahora lo sabe, asintió Sofía. Alejandro se acercó lentamente y también se arrodilló, poniéndose a la altura de su hijo. Leo, sé que esto es muy confuso y aterrador. Sé que soy un extraño para ti, pero quiero que sepas que desde el momento en que supe de tu existencia, te has convertido en lo más importante de mi vida. ¿Más importante que tu trabajo? La pregunta golpeó a Alejandro como una puñalada. Mucho más importante. ¿Y ahora te vas a quedar? Alejandro miró a Sofía buscando alguna orientación. Ella lloraba en silencio, claramente dividida entre proteger a su hijo y lidiar con sus propias emociones devastadas. Quiero quedarme, dijo Alejandro honestamente. Quiero conocerte, quiero aprender a ser tu padre, pero esa es una decisión que tu madre y tú tenéis que tomar juntos. Leo miró entre los dos adultos y luego dijo con la sabiduría sorprendente de un niño que había crecido viendo a su madre enfrentar dificultades sola. Creo que las familias deberían intentar estar juntas cuando pueden. ¿Y tú, Sofía? Te preguntó Alejandro suavemente. ¿Qué piensas? Sofía se levantó lentamente, librando claramente una batalla interna. Alejandro, tienes que entender, no puedes simplemente entrar en su vida ahora y luego desaparecer cuando te canses de jugar a la familia. Leo ya ha pasado por suficiente inestabilidad. No voy a desaparecer. Lo prometo. ¿Cómo puedo confiar en tu promesa? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me ignoró por completo cuando más lo necesitaba? La acusación estaba cargada de años de dolor y resentimiento. Alejandro sabía que merecía cada palabra, pero también sabía que tenía que luchar por la oportunidad de conocer a su hijo. Porque esta vez es diferente. Dijo simplemente, esta vez sé lo que realmente importa. Sofía lo estudió durante largos momentos.
Alejandro, si te quedas, si permito que formes parte de su vida, tendrás que entender que Leo es lo primero, siempre. Antes que tus negocios, antes que tu carrera, antes que cualquier otra cosa. Lo entiendo completamente. Y si me decepcionas, si decepcionas a mi hijo, no habrá una segunda oportunidad. No los decepcionaré, dijo Alejandro, y por primera vez en su vida sintió que estaba haciendo una promesa que realmente tenía la intención de cumplir. Leo se acercó a Alejandro, estudiando su rostro con curiosidad infantil. ¿Te pareces a mí? Y observó. ¿Y tú te pareces a mí? Sonrió Alejandro a través de las lágrimas. ¿Puedo llamarte papá? La pregunta rompió por completo las defensas emocionales de Alejandro. Si tú quieres, papá. Leo probó la palabra sonriendo tímidamente. Es raro, pero está bien. Alejandro miró a Sofía, que observaba la interacción con una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. Sofía, dijo suavemente, sé que tengo mucho que demostrar. Sé que no merezco esta oportunidad, pero si me lo permites, quiero dedicar el resto de mi vida a compensar los 8 años que perdí. No se trata de compensar el tiempo perdido, respondió ella. Se trata de estar presente a partir de ahora. Entonces, estaré presente. Aquella tarde, Alejandro hizo algo que no había hecho en 15 años. Llamó a su asistente y canceló todas las reuniones de la semana. Por primera vez en su vida adulta, algo era más importante que los negocios. Leo, dijo, ¿qué tal si me enseñas esa colección de piedras que mencionaste? Tengo mucho tiempo para aprender sobre todo lo que te gusta. El rostro del niño se iluminó. ¿En serio? Tengo 47 piedras diferentes. Cada una tiene una historia especial. Mientras Leo corría emocionado hacia la casa, Alejandro y Sofía caminaron lentamente detrás de él. Alejandro, dijo ella en voz baja, necesito que entiendas. Nuestra vida aquí es sencilla. No tenemos lujos, no tenemos caprichos. Si pretendes formar parte de ella, tendrás que aceptar nuestra realidad. ¿Nuestra realidad? Repitió Alejandro saboreando las palabras. Me gusta cómo suena eso. No será fácil. Leo tiene sus rutinas, sus necesidades específicas. Es un niño brillante, pero también sensible. Ha perdido mucho por no tener una figura paterna. Entonces es hora de que gane una. Sofía dejó de caminar y lo miró directamente. Alejandro, ¿por qué estás realmente aquí? ¿Por qué ahora? Y porque recibí una llamada del hospital sobre tu accidente, y la enfermera mencionó que habías pedido que me llamaran. Por primera vez en años, alguien me dijo que era importante. No para cerrar un trato o firmar un contrato, sino porque un niño necesitaba a su padre. ¿Y eso fue suficiente para que dejaras todo y vinieras hasta aquí? Fue más que suficiente. Fue una revelación. Cuando entraron en la casa, a Alejandro le sorprendió la sencillez acogedora del ambiente. Muebles funcionales pero bien cuidados, fotografías de Sofía y Leo esparcidas por las paredes, plantas en cada rincón. Era un verdadero hogar, algo que su ático de lujo nunca había sido. La habitación de Leo era una explosión de creatividad infantil. Dibujos pegados en las paredes, libros apilados en estanterías improvisadas y sobre una pequeña mesa, la famosa colección de piedras organizada con una precisión obsesiva. Esta es mi piedra favorita, dijo Leo, sosteniendo con cuidado una pequeña roca con vetas doradas. La encontré en el arroyo detrás de nuestra casa. Mamá dijo que podría tener pirita. Es preciosa, dijo Alejandro cogiendo la piedra con delicadeza. ¿Puedo preguntar cómo empezaste esta colección? Mamá me enseñó. Estudió sobre piedras en la universidad antes de que yo naciera. Alejandro miró a Sofía sorprendido. ¿Estudiaste geología? Durante 2 años, respondió ella, evitando su mirada. Antes de que surgieran otras prioridades. Alejandro lo entendió de inmediato. Sofía había abandonado sus estudios para criar a su hijo. Otra capa de sacrificio que él nunca había conocido. Papá, dijo Leo, probando la palabra de nuevo. ¿A ti también te gustan las piedras? Estoy aprendiendo a que me gusten, sonrió Alejandro. ¿Puedes enseñarme sobre cada una? Durante la hora siguiente, Leo explicó con entusiasmo sobre cada piedra de su colección. Alejandro observó fascinado no solo las rocas, sino la pasión genuina del niño, su capacidad de organización, su sed de conocimiento. Era como ver una versión mejorada de sí mismo. Toda la inteligencia y determinación, pero atemperadas con amabilidad y curiosidad pura. Leo, llamó Sofía desde la cocina.
¿Qué tal si preparamos una cena especial para tu padre? ¿Puedo ayudar a cocinar también? Is preguntó Alejandro sorprendiéndose a sí mismo. ¿Sabes cocinar? Preguntó Leo impresionado. La verdad es que no muy bien, admitió Alejandro. Pero me gustaría aprender. Durante la cena sencilla, una comida casera preparada con ingredientes del propio huerto, Alejandro observó la extraordinaria dinámica entre madre e hijo. Sofía no solo criaba a Leo, lo educaba con una paciencia infinita. Respondía a cada pregunta con seriedad. Celebraba cada pequeño logro. Papá, dijo Leo de repente, haciendo que Alejandro se sobresaltara. ¿Vas a dormir aquí hoy? Alejandro miró a Sofía claramente en territorio desconocido. Eso depende de tu madre. Creo que sería apropiado que te quedaras en la posada del pueblo, dijo Sofía diplomáticamente. Pero puedes volver mañana para el desayuno si quieres. Sí, quiero, respondió Alejandro de inmediato. ¿Y mañana puedes enseñarme sobre tu trabajo? Preguntó Leo. Mamá dijo que tienes una empresa importante. Alejandro dudó. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que había pasado toda su vida construyendo un imperio empresarial que ahora parecía completamente sin sentido? Tengo una empresa, sí, pero creo que prefiero aprender primero sobre tu trabajo, sobre cómo cuidar el huerto, cómo encontrar piedras especiales, sobre cómo ser una buena persona. Leo se rió encantado. Yo no trabajo, soy un niño. Entonces quizás puedas enseñarme a ser un niño de nuevo, dijo Alejandro, y se dio cuenta de que estaba siendo completamente sincero. Más tarde, cuando Alejandro se preparaba para irse a la posada del pueblo, Leo lo abrazó espontáneamente. Papá, susurró, estoy feliz de que hayas venido. Yo también, hijo. Yo también. Fuera de la casa, Sofía lo acompañó hasta el coche. Alejandro, dijo, hoy ha sido un buen comienzo, pero necesito saber qué piensas hacer con tu vida en la ciudad, con tu empresa. Honestamente todavía no lo sé, pero sé que cualquier decisión que tome, Leo será la prioridad. ¿Y si tu empresa no puede funcionar si divides tu tiempo? Alejandro miró hacia la sencilla casa donde vivía su hijo, luego al cielo estrellado que nunca se había detenido a observar en su vida urbana. Entonces, quizás sea hora de descubrir lo que realmente significa el éxito. Aquella noche, solo en la habitación de la sencilla posada, Alejandro llamó a su asistente. Beatriz, necesito que reorganices mi agenda para los próximos meses. Voy a trabajar en remoto por tiempo indefinido. Señor Torres, pero tenemos la reunión con los inversores de la constructora Horizonte la próxima semana. Reprográmala para dentro de un mes. Y Beatriz, si algún negocio es tan urgente que no puede esperar, quizás no sea el tipo de negocio que deberíamos estar haciendo. Alejandro colgó el teléfono y se acostó, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas con la magnitud del cambio que había ocurrido en un solo día. Había descubierto que era padre, que había perdido 8 años de la vida de su hijo, que la mujer que había amado había construido una vida entera sin él, pero había algo más que perturbaba su paz. La forma en que Sofía había reaccionado cuando él mencionó no saber sobre Leo, había algo en sus ojos que sugería que la historia era más compleja de lo que parecía. Y cuando ella había hablado de otras prioridades que la hicieron abandonar la geología, Alejandro había detectado una amargura que iba más allá de simplemente tener un hijo que criar. Algo había sucedido durante aquellos años perdidos, algo que Sofía aún no le había contado, y Alejandro sospechaba que cuando descubriera toda la verdad, entendería que su negligencia había costado mucho más que solo tiempo perdido con su hijo. A la mañana siguiente, cuando regresara para el desayuno, Alejandro estaba decidido a descubrir no solo cómo ser un padre, sino cómo reparar daños que quizás eran mucho mayores de lo que imaginaba. Alejandro regresó a la finca a la mañana siguiente, cargando una mezcla explosiva de esperanza y terror. Había pasado toda la noche en vela, alternando entre la euforia de haber descubierto que era padre y el pavor de que pudiera estropearlo todo de nuevo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Leo preguntando por qué nunca había aparecido antes. Cuando aparcó frente a la puerta, se dio cuenta de que había otro vehículo en el lugar, un sedán oscuro que parecía fuera de lugar en ese entorno rural. Su estómago se contrajo con una sensación de presagio. Leo corrió a su encuentro antes incluso de que saliera del coche, con la energía incontenible de un niño emocionado. Seo, papá, ¿has vuelto de verdad? Mamá dijo que a lo mejor cambiabas de idea durante la noche.
La observación inocente hirió profundamente a Alejandro. Por supuesto que Sofía dudaría de su permanencia. La había decepcionado tantas veces antes. Prometí que volvería. Y siempre voy a cumplir mis promesas contigo, dijo Alejandro, arrodillándose para ponerse a la altura de su hijo. ¿Siempre?, preguntó Leo con seriedad. Siempre. Caminaron juntos hacia la casa, con Leo hablando animadamente sobre los planes que había hecho para enseñarle a su padre todos sus lugares favoritos de la finca. Pero al acercarse a la cocina, Alejandro oyó voces alteradas que venían del interior. No puedes simplemente aparecer en nuestras vidas después de 8 años y esperar que todo sea como tú quieres. La voz de Sofía estaba cargada de emoción. Sofía, no entiendes la situación completa, respondió una voz masculina. Una voz que Alejandro reconoció al instante y que le heló la sangre. Era su padre. Alejandro se detuvo abruptamente, sujetando a Leo de la mano. Hijo, ¿qué tal si juegas en tu habitación unos minutos? Los adultos tienen que hablar. Pero quería enseñarte, empezó a protestar Leo. Justo después te lo prometo. Ahora necesito resolver algo importante. Algo en el tono de Alejandro debió de alertar al niño, porque obedeció sin más preguntas y corrió hacia el interior de la casa. Alejandro respiró hondo y entró por la puerta de la cocina. La escena que encontró lo dejó sin palabras. Ricardo Torres, su padre, estaba sentado a la mesa de la cocina como si fuera el dueño del lugar, con una carpeta de documentos abierta frente a él. Sofía estaba de pie, claramente alterada, con los brazos cruzados en una postura defensiva. Alejandro, dijo su padre, levantándose con esa sonrisa controlada que siempre usaba en negociaciones difíciles. Qué bien que has llegado. ¿Podemos resolver esto en familia? ¿Resolver qué?, preguntó Alejandro. Pero una parte de él ya sabía que estaba a punto de descubrir algo devastador. Papá, ¿qué haces aquí? Proteger los intereses de la familia, respondió Ricardo con calma, como siempre he hecho. Sofía miró a Alejandro con una expresión que mezclaba rabia y algo que parecía traición. ¿Tú lo sabías? ¿No lo sabías? ¿Sabías que ellos están detrás de todo esto? ¿Detrás de qué? ¿De qué estáis hablando? Ricardo suspiró e hizo un gesto para que Alejandro se sentara. Hijo, hay algunas cosas que necesitas saber sobre cómo hemos llegado hasta aquí. No, explotó Sofía. Él no tiene derecho a contar esta historia. Me mintió durante años. Alejandro miró entre los dos, sintiéndose como si estuviera en medio de una bomba a punto de estallar. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Siéntate, Alejandro, dijo su padre con esa autoridad que siempre lo había intimidado. Es una conversación larga. Prefiero quedarme de pie. Ricardo abrió la carpeta y sacó varios documentos. Muy bien, Alejandro. Hace 5 años contratamos a un investigador privado para averiguar por qué estabas tan inestable emocionalmente. ¿Inestable? Habías perdido 15 kilos, trabajabas 20 horas al día, no respondías a las llamadas familiares. Tu madre estaba preocupada de que estuvieras usando drogas o enfrentando problemas psiquiátricos. Alejandro sintió una punzada de culpa. Realmente se había convertido en una persona obsesionada con el trabajo después del divorcio, usando la empresa como una forma de evitar lidiar con sus emociones. El investigador descubrió que Sofía había intentado contactarte múltiples veces después del divorcio, continuó Ricardo, ignorando la mirada fulminante que ella le dirigía. Descubrimos que estaba embarazada y que aparentemente te habías negado a escuchar. No me negué, explotó Alejandro. No lo sabía. Eso lo sabemos ahora, pero en ese momento pensamos que estaba siendo irresponsable. Alejandro se volvió hacia Sofía. ¿Por qué no me contaste sobre esos intentos de contacto? Porque tu familia me pidió que no lo hiciera, gritó ella con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Vinieron a verme cuando Leo tenía 3 años. Dijeron que estabas pasando por problemas personales serios y que descubrir que tenías un hijo solo empeoraría tu situación. La revelación golpeó a Alejandro como un mazazo. ¿Hicieron qué? Tu padre apareció en mi apartamento, continuó Sofía, su voz temblando de emoción, con informes médicos falsos que decían que estabas en tratamiento psiquiátrico por una depresión severa. Dijo que descubrirlo de Leo podría llevarte al suicidio. Alejandro se volvió hacia su padre con una furia que nunca había sentido. ¿Hiciste eso? ¿Le mentiste sobre mi salud mental? Hicimos lo que creímos que era mejor para todos, respondió Ricardo sin mostrar remordimiento. Realmente estabas en un estado deplorable, Alejandro, y ella estaba criando al niño en condiciones precarias. Así que decidisteis manipular nuestras vidas. Decidimos ayudar, corrigió Ricardo.
Le ofrecimos a Sofía una solución que beneficiaría a todos. ¿Qué solución?, preguntó Alejandro, aunque sospechaba que no quería oír la respuesta. Sofía se sentó pesadamente en una silla, pareciendo derrotada. Compraron esta finca y crearon un personaje ficticio, el señor Matías, un actor contratado que fingiría ser un anciano solitario que necesitaba clases particulares de matemáticas. Un actor, repitió Alejandro incrédulo. Un actor muy convincente, dijo Ricardo con un orgullo perturbador. Julián Romero, un actor de teatro ya jubilado. Le creamos toda una historia de vida. Documentos de propiedad falsos, incluso vecinos que confirmarían su historia. Alejandro se sentó lentamente, tratando de procesar la magnitud de la manipulación. ¿Durante cuánto tiempo duró esto? 5 años, susurró Sofía. 5 años en los que creí que había conseguido nuestra independencia con mi propio trabajo y dedicación. Y el señor Matías murió para el papel el año pasado, explicó Ricardo casualmente. Le dijimos a Sofía que le había dejado la finca en su testamento. Nunca sospechó porque Julián realmente desarrolló afecto por ella y por Leo durante esos años. Destrozasteis 5 años de su vida con una mentira, gritó Alejandro levantándose abruptamente. Salvamos 5 años de su vida, replicó Ricardo. Vivía en un apartamento infestado de ratas. Tenía 3 trabajos diferentes. Apenas llegaba a fin de mes. Leo empezaba a tener problemas en el colegio por la falta de estabilidad. Y eso os daba derecho a manipular nuestras vidas. Nos daba el derecho de proteger a nuestro nieto, explotó Ricardo, perdiendo finalmente la compostura. Habías abandonado a tu propia familia por una empresa. Te estabas matando a trabajar, ignorando a todos los que te querían. Alguien tenía que tomar cartas en el asunto. El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos contenidos de Sofía. Alejandro la miró y vio a una mujer completamente destrozada, no solo por la revelación, sino por años de vivir una mentira que ahora se desmoronaba. Sofía, dijo suavemente, ¿nunca sospechaste nada? Algunas cosas parecían extrañas, admitió entre lágrimas. El señor Matías siempre sabía cosas sobre Leo que yo nunca le había contado. Tenía recursos económicos que no cuadraban con su historia, y tenía algunas manías y expresiones que me recordaban a ti. Porque Julián estudió a Alejandro durante meses, dijo Ricardo con un orgullo enfermizo. Vio videos de entrevistas, estudió sus gestos, incorporó algunos de sus tics inconscientemente. Sois unos monstruos, dijo Alejandro, su voz cargada de asco. Manipulasteis a una madre desesperada, privasteis a un niño de conocer a su padre. Me robasteis 8 años con mi hijo. Salvamos a ese niño de tener un padre inestable, gritó Ricardo de vuelta. Papá. La voz pequeña y asustada vino de la entrada de la cocina. Leo estaba allí de pie, habiendo escuchado claramente parte de la acalorada discusión. Sus ojos estaban muy abiertos y las lágrimas comenzaban a asomar. El silencio que siguió fue devastador. Todos los adultos se dieron cuenta simultáneamente de que un niño inocente acababa de oír cosas que no debería haber escuchado. Leo, cariño, dijo Sofía, levantándose rápidamente y yendo hacia él. ¿No deberías estar en tu cuarto? ¿Por qué está todo el mundo gritando?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Por qué llora mamá? ¿Y quién es ese señor? Alejandro miró a su padre con una rabia que nunca había sentido. Papá, creo que es mejor que te vayas ahora mismo. Alejandro, no hemos terminado de hablar. Sí, hemos terminado. Y si no te vas de esta finca en los próximos 5 minutos, llamaré a la policía. Ricardo recogió sus documentos con movimientos bruscos. Estás cometiendo un error, Alejandro. Estás destruyendo la estabilidad que construimos para este niño. La estabilidad que construisteis se basaba en mentiras. ¿Y la que tú vas a ofrecer se basará en qué? Ni siquiera sabes cómo ser padre. La acusación golpeó a Alejandro como un disparo, porque conllevaba una verdad dolorosa. Pero miró a Leo, que observaba la discusión con ojos asustados, y sintió una determinación que nunca había experimentado. Aprenderé, dijo simplemente. Aprenderé a ser el padre que él se merece. Ricardo salió dando un portazo, dejando un tenso silencio en la cocina. Leo se acercó a Alejandro, claramente confundido y asustado. Papá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué te estaba gritando? Alejandro se arrodilló frente a su hijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para una situación imposible. Ese hombre es mi padre, Leo, tu abuelo. ¿Mi abuelo? Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Tengo un abuelo, sí, lo tienes. Y una abuela también. ¿Por qué no han venido nunca a conocerme? La pregunta inocente fue como una puñalada en el corazón de Alejandro. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que sus propios abuelos habían manipulado su vida durante años?
Es complicado, hijo. A veces los adultos toman decisiones que creen que son buenas, pero que acaban haciendo daño a la gente, como cuando tú no viniste a verme porque no sabías que existía. Exactamente como eso. Leo procesó la información con esa seriedad precoz que Alejandro estaba aprendiendo a reconocer. ¿Y ahora querrán conocerme? Alejandro miró a Sofía buscando orientación. Ella se había vuelto a sentar y parecía estar en estado de shock. No lo sé, Leo, pero sé que cualquier decisión sobre eso la tomaremos juntos. Tú, yo y tu madre. ¿Juntos? Preguntó Leo. Y había esperanza en su voz. Juntos, confirmó Alejandro. Sofía finalmente habló, con la voz ronca de tanto llorar. Alejandro, necesito procesar todo esto. Necesito entender qué es real en mi vida y qué ha sido una manipulación. Claro. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé, quizás deberías volver a la ciudad unos días, dejar que Leo y yo hablemos de todo esto. No, protestó Leo de inmediato. Acaba de llegar, acaba de convertirse en mi padre. No puede irse ya. Alejandro sintió que se le partía el corazón. Bouchard, Leo, tu madre ha pasado por algo muy difícil hoy. Necesita tiempo para pensar. Pero ¿y si no vuelves? ¿Y si te vas para siempre como hiciste antes? No me iré para siempre, te lo prometo. ¿Cómo puedo estar seguro? Alejandro pensó por un momento. Luego se quitó el caro reloj que llevaba en la muñeca, un regalo de graduación que nunca se había quitado. ¿Ves este reloj? Leo asintió. Era de mi abuelo. Luego pasó a mi padre y después a mí. Algún día sería tuyo. Quiero que te lo quedes ahora como garantía de que siempre volveré. Pero es muy caro, protestó Leo. No es caro, es valioso, y tú eres más valioso para mí que cualquier reloj. Alejandro puso el reloj en la pequeña muñeca de Leo, donde quedaba completamente desproporcionado, pero el niño lo miró como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Cuando vuelvas, te lo devuelvo. Cuando vuelva, hablamos de eso. Alejandro se levantó y miró a Sofía. ¿Cuántos días necesitas? Sin una semana, dijo ella después de dudar. Una semana para decidir cómo seguir adelante. Una semana, asintió Alejandro, aunque cada fibra de su ser protestaba contra la idea de alejarse de nuevo de su hijo. Se dirigió hacia la salida, pero Leo corrió tras él. «¡Papá, espera!». Alejandro se dio la vuelta y fue envuelto por el abrazo más intenso de su vida. Un abrazo desesperado de un niño que acababa de encontrar a su padre y ya temía perderlo de nuevo. «No te olvides de mí», susurró Leo. «Imposible», susurró Alejandro de vuelta. «Ahora eres parte de mí». Durante el viaje de vuelta a la ciudad, Alejandro llamó a su asistente e hizo algo que nunca había imaginado hacer. Le pidió que cancelara todos sus compromisos para el próximo mes. ¿Un mes entero, señor Torres? Pero ¿y la expansión de la empresa? ¿Y los inversores internacionales? Beatriz, acabo de descubrir que tengo un hijo de 8 años. Acabo de descubrir que mi familia manipuló nuestras vidas durante 5 años. Cualquier cosa relacionada con los negocios tendrá que esperar. ¿Un hijo? La sorpresa en su voz era palpable. Un hijo. Y si la empresa no puede sobrevivir un mes sin mi presencia constante, entonces quizás no sea el tipo de empresa que valga la pena tener. Aquella noche, Alejandro se sentó en el despacho de su ático, un lugar que antes representaba su mayor orgullo y que ahora parecía frío y sin vida. Hizo una lista de todo lo que necesitaba aprender para ser un padre de verdad, una lista de todas las formas en que pretendía reparar el daño causado por su familia, y una lista de todos los cambios que haría en su vida para asegurarse de no volver a perderse momentos preciosos con su hijo. Pero lo que Alejandro no sabía era que, durante esa semana de separación, Sofía descubriría algo aún más devastador sobre la manipulación de su familia, algo que cambiaría por completo el curso de sus vidas y forzaría a Alejandro a tomar la decisión más difícil de su existencia. La verdad sobre lo que realmente había motivado a sus padres a ocultar a Leo era mucho más oscura de lo que él imaginaba. Y cuando Sofía descubriera esa verdad, Alejandro entendería que recuperar su confianza sería solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba cada principio moral que poseía. Durante los 3 primeros días lejos de la finca, Alejandro se comportó como un animal enjaulado en su ático. Caminaba de un lado a otro del despacho, incapaz de concentrarse en ninguna tarea, revisando el teléfono obsesivamente con la esperanza de una llamada de Sofía. La empresa, que antes consumía 20 horas de su día ahora, parecía irrelevante ante la ansiedad devastadora de estar separado del hijo que acababa de encontrar. Señor Torres, Beatriz, su asistente,
Intentó por 10ª vez esa mañana llamar su atención. Los documentos de la fusión con la constructora Horizonte necesitan su firma urgente. Déjalos en la mesa, respondió Alejandro distraídamente, sin siquiera mirar los papeles. Los revisaré después. Señor, son contratos por valor de 50 millones. Los inversores llevan semanas esperando. Alejandro finalmente se volvió hacia ella, y Beatriz se asustó con la apariencia de su jefe. Había adelgazado visiblemente en solo 3 días. Tenía ojeras profundas y una agitación nerviosa que nunca antes había mostrado. «Beatriz, ¿tienes hijos?» La pregunta inesperada la confundió. «Sí, señor, 2 hijos. ¿Has pasado un día entero sin verlos?» «Claro, cuando viajo por trabajo». «¿Y cómo te sientes?» Beatriz dudó, dándose cuenta de que estaba pisando terreno delicado. «Los echo de menos, pero sé que volveré a casa al final del día». «Pues imagina pasar 8 años sin saber que existen, luego conocerlos por un día y tener que alejarte de nuevo». Alejandro se sentó pesadamente en su silla de ejecutivo. «Maya, imagina vivir con el miedo de que cuando vuelvas puedan haber decidido que ya no te quieren en sus vidas». Beatriz permaneció en silencio, comprendiendo finalmente la agonía que su jefe estaba experimentando. «Los contratos pueden esperar unos días más», dijo Alejandro simplemente. «En este momento, nada es más importante que mi familia». Fue esa tarde cuando todo cambió de nuevo. Alejandro estaba intentando forzarse a revisar informes financieros cuando sonó su teléfono. No era Sofía, era un número desconocido. «Dígame, Alejandro Torres». Una voz masculina y anciana preguntó. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Julián Romero. Usted me conoce como el señor Matías. Necesito hablar con usted urgentemente». El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. «¿Tiene el valor de llamarme después de lo que hizo?» «Señor Torres, durante 5 años conviví diariamente con Sofía y Leo. Al principio era solo un trabajo, pero se convirtieron en mi familia. Cuando descubrí para qué estaba siendo utilizado realmente, empecé a documentarlo todo en secreto». «¿Cómo que a documentar?» «Señor Torres, soy actor desde hace 40 años. He aprendido a observar a la gente, a anotar detalles que otros ignoran. Durante los últimos 2 años, me di cuenta de que estaba sucediendo algo mucho más siniestro de lo que me habían contado inicialmente». «¿Qué tipo de cosas?» «No puedo hablar por teléfono. Necesito mostrarle personalmente lo que descubrí. Es sobre el verdadero motivo por el que sus padres me contrataron». Alejandro dudó. Cada fibra de su ser quería rechazar cualquier cosa relacionada con esa farsa enfermiza, pero la urgencia en la voz de Julián despertó una curiosidad perturbadora. «¿Dónde?» «Restaurante La Tasca, a las 8 de la noche. Mesa reservada a nombre de Matías Vega. Y señor Torres, traiga a alguien de su confianza. Lo que voy a mostrar es demasiado peligroso para mantenerlo en secreto». A las 8 en punto, Alejandro llegó al restaurante acompañado de Daniel, el periodista que había entrevistado anteriormente. Encontraron a un hombre de pelo canoso esperando en una mesa discreta al fondo del establecimiento, visiblemente nervioso y mirando constantemente a su alrededor. «Gracias por venir», dijo Julián cuando se sentaron. «Sé que no merezco su confianza después de lo que he participado, pero lo que he descubierto es más grande que mis errores». «Pues hable», dijo Alejandro fríamente. Julián sacó una pequeña carpeta del suelo. «Durante los 5 años interpretando al señor Matías, sus padres me daban instrucciones específicas sobre las conversaciones que debía tener con Leo. Pensé que eran orientaciones educativas normales. ¿Y no lo eran? Me di cuenta de que cada conversación estaba cuidadosamente planeada para moldear su personalidad. Cuando empecé a cuestionarlo, me dijeron que era por el bien del niño, pero hace 2 años encontré esto». Julián mostró fotografías de documentos. Conseguí acceder al despacho de su padre durante una reunión. Estas son copias de informes psicológicos detallados sobre Leo, elaborados por profesionales que él nunca conoció. Alejandro examinó las imágenes y sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo hicieron evaluaciones psicológicas sin que Sofía lo supiera? A través de cámaras ocultas y micrófonos direccionales instalados en puntos estratégicos de la casa. No dentro de las habitaciones, eso sería fácilmente detectable, sino en lugares que captaban conversaciones y comportamientos. Daniel se inclinó hacia adelante, interesado profesionalmente. ¿Qué tipo de lugares? Dispositivos en el tejado que captaban sonidos a través de las tejas, microcámaras en los postes de la luz que filmaban las ventanas, incluso equipos en los coches que aparcaban periódicamente en la finca. «Por eso Sofía nunca sospechó», murmuró Alejandro. «La vigilancia era externa». «Exacto.
y yo era el instrumento para confirmar las observaciones. Cada informe que yo proporcionaba sobre los comportamientos de Leo se correlacionaba con las grabaciones para crear un perfil psicológico completo. Daniel tomaba notas rápidamente. ¿Cuál era el objetivo de estos análisis? Julián dudó antes de responder. Inicialmente pensé que era la preocupación de unos abuelos por el desarrollo de su nieto, pero cuando vi los informes completos, comprendí que era mucho más calculador. ¿Cómo así? Estaban evaluando si Leo sería adecuado como futuro heredero de la empresa, suficientemente inteligente para ser útil, pero con una personalidad moldeable para aceptar el control. Alejandro se levantó abruptamente. Mis padres estaban tratando a mi hijo como un proyecto empresarial. Peor que eso, continuó Julián. Descubrí que no es la primera vez que lo hacen. Daniel dejó de escribir. Explíquese mejor. Hay registros de casos similares en los últimos años, siempre involucrando a niños de familias con potencial que, por alguna razón, perdieron la custodia a través de procesos judiciales cuestionables. ¿Cuántos casos? Por los documentos que pude ver, al menos 12. Situaciones donde los niños fueron separados de sus familias y puestos bajo la tutela de personas vinculadas a la Fundación Benemérita Torres. Alejandro se sentó de nuevo, completamente aturdido. ¿Qué fundación? Nunca he oído hablar de ella. Es una organización que sus padres crearon hace 10 años, supuestamente para ayudar a niños necesitados. En realidad, es una tapadera para una operación mucho más oscura. Daniel se inclinó hacia adelante. Julián, ¿tiene pruebas concretas de lo que está diciendo? Tengo fotografías de documentos, pero no los originales. Durante 2 años, siempre que iba al despacho para reuniones, aprovechaba los momentos a solas para fotografiar papeles relevantes. ¿Por qué lo hizo? Porque empecé a notar inconsistencias en las historias que me contaban y, sobre todo, porque me encariñé genuinamente con Sofía y Leo. Cuando vi que solo eran piezas en un juego mucho más grande, decidí protegerlos de la única forma que podía. Alejandro miró las fotografías de nuevo. Julián, ¿dónde están los originales de esos documentos? En la caja fuerte del despacho particular de su padre, una caja fuerte a la que solo él tiene acceso. Entonces no tenemos pruebas suficientes para denunciar legalmente. Tenemos algo mejor, dijo Julián, sacando un pequeño dispositivo de la carpeta. Tenemos esto. Daniel examinó el objeto. ¿Qué es? Una grabadora digital que usé en los últimos 6 meses. Contiene conversaciones telefónicas de Ricardo discutiendo detalles de la operación con otras personas involucradas. Alejandro sintió una chispa de esperanza. ¿Conversaciones sobre qué específicamente? Sobre cómo manipular el proceso judicial para obtener la custodia de Leo, sobre pagos a jueces y asistentes sociales, y sobre todo sobre lo que planean hacer con otros niños que ya están bajo la custodia de la fundación. ¿Otros niños? Y Julián respiró hondo. Señor Torres, la Fundación Nuevo Amanecer no es solo un refugio común. Es un lugar donde los niños separados de sus familias son preparados para servir a los intereses de personas poderosas cuando crezcan. ¿De cuántos niños estamos hablando? Por los registros que vi, al menos 20 niños están actualmente en la fundación, todos retirados de sus familias a través de procesos legales fraudulentos. Daniel dejó de escribir por completo. ¿Esto es tráfico de niños disfrazado de caridad? Exacto. Y Leo sería solo la víctima más reciente. Alejandro sintió náuseas. ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque ayer descubrí que mi contrato estaba siendo rescindido permanentemente. Su padre me dejó claro que sabía demasiado para seguir con vida. ¿Le amenazó directamente? Dijo que los actores ancianos a menudo tienen problemas cardíacos fatales, especialmente aquellos que no saben guardar secretos. Daniel miró a Alejandro. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. ¿Con qué policía? Se rió Julián amargamente. La mitad de los comisarios de la región reciben financiación de la fundación. El sistema está completamente comprometido. Alejandro se levantó de nuevo, empezando a caminar en círculos. Entonces, nos enfrentamos a una red de corrupción que va mucho más allá de mi familia. Mucho más allá, confirmó Julián. Pero hay una esperanza. ¿Cuál? Las grabaciones que hice incluyen los nombres de todos los involucrados, las cantidades de los pagos, fechas específicas. Es evidencia suficiente para una investigación federal. Daniel se animó. Podemos llevar esto a periodistas de investigación de nivel nacional, gente que tiene recursos para enfrentarse a la corrupción sistémica. Pero primero, dijo Alejandro,
Necesito proteger a Sofía y a Leo. Si mis padres descubren que tenemos estas evidencias... En ese momento el teléfono de Alejandro sonó. Era Sofía, y su voz temblaba de pánico. Alejandro, necesito que vengas aquí inmediatamente. Ha pasado algo terrible. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien, Leo? Leo está bien. Pero Alejandro, he encontrado unos dispositivos extraños alrededor de la casa y han llegado unos papeles oficiales hoy. Tus padres van a iniciar una acción judicial para obtener su custodia temporal. Alejandro miró a Julián, que asintió con gravedad. Sofía, ¿dónde estás ahora? Estoy con Leo en casa de mi vecina, doña Laura. No me siento segura en nuestra casa sabiendo que nos han estado vigilando. No vuelvas allí. Quédate donde estás hasta que yo llegue. Salgo ahora mismo. Alejandro, la vista preliminar está fijada para la semana que viene. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Lo enfrentaremos juntos. Y esta vez tenemos las armas necesarias para luchar. Después de colgar, Alejandro miró a Julián y a Daniel. Vosotros dos venís conmigo. Es hora de convertir esta evidencia en acción. Alejandro, dijo Daniel, ¿entiendes que estamos declarando la guerra a una organización que aparentemente controla todo el sistema legal? Lo entiendo. Pero también entiendo que hay decenas de niños inocentes que dependen de que alguien tenga el valor suficiente para enfrentarse a estos monstruos. Julián guardó cuidadosamente todos los documentos. Señor Torres, hay una cosa que todavía no le he dicho. ¿Qué? Y a su madre. Elena no es tan ignorante sobre la operación como aparenta. Alejandro se detuvo abruptamente. ¿Cómo dices? En las grabaciones que hice, hay conversaciones en las que ella participa activamente en discusiones sobre estrategias para separar a los niños de sus familias. La revelación golpeó a Alejandro como un golpe físico. ¿Mi madre es cómplice activa? Según las pruebas que tengo, sí. No es solo una esposa que finge no ver, es una participante consciente. Durante el viaje a la finca, Alejandro absorbió la información con creciente horror. No solo sus padres habían manipulado su vida y la de su hijo, sino que formaban parte de una operación sistemática que destruía familias enteras. Daniel, dijo, quiero que empieces a investigar la Fundación Nuevo Amanecer inmediatamente. Usa todos los recursos necesarios, y si intentan intimidarnos, entonces documentamos también las intimidaciones. Ha llegado la hora de exponerlo todo públicamente. Pero lo que Alejandro no sabía era que sus sospechas sobre su madre solo eran parcialmente correctas. La verdad sobre Elena era mucho más compleja y dolorosa, y cuando la descubriera, entendería que la manipulación de su familia había comenzado mucho antes de que Leo naciera. La batalla apenas comenzaba, y el precio de la verdad sería descubrir que algunas personas a las que amamos son capaces de maldades que nunca podríamos imaginar. La casa de doña Laura se convirtió en un refugio improvisado, donde Alejandro, Sofía y Leo intentaban procesar la magnitud de las revelaciones. Durante toda la madrugada examinaron las fotografías de los documentos que Julián había proporcionado, pero Sofía todavía estaba en un profundo estado de shock, incapaz de aceptar completamente la realidad. 5 años, repetía obsesivamente, mirando las imágenes de los informes psicológicos. 5 años siendo vigilada como un animal de laboratorio. Sofía, dijo Alejandro suavemente, tienes que entender que no había nada que pudieras haber hecho de otra manera. Eran profesionales manipulando una situación imposible. Pero debería haberme dado cuenta de algo. ¿Cómo una madre no se da cuenta de que su hijo está siendo analizado psicológicamente sin autorización? Leo dormía inquieto en su regazo, claramente afectado por la tensión constante de los adultos. Incluso dormido, sostenía con firmeza el reloj de Alejandro contra su pecho. Alejandro, dijo doña Laura, trayendo café recién hecho, tenéis que tomar una decisión rápida. No podéis quedaros aquí indefinidamente y esa vista judicial es en pocos días. Lo sé, respondió Alejandro, estudiando las grabaciones que Julián había hecho. Pero necesitamos una estrategia legal sólida. No podemos simplemente aparecer en el juzgado con pruebas obtenidas ilegalmente. Daniel, que había pasado la noche investigando la Fundación Nuevo Amanecer, levantó la vista de su portátil. Alejandro, he encontrado algo perturbador. La fundación existe desde hace 10 años, pero solo en los últimos 5 empezó a recibir niños a través de procesos judiciales.
¿Qué cambió hace 5 años? Ricardo se convirtió en el presidente del Consejo Deliberativo de la Fundación. Antes de eso, era realmente solo una institución de caridad común. Sofía finalmente dejó de mirar los documentos. ¿Quieres decir que todo empezó cuando Leo tenía 3 años? Exactamente cuando tus padres se enteraron de su existencia. Alejandro lo confirmó. Cointron. La fundación se convirtió en la herramienta para expandir la operación. Pero ¿por qué expandirla? ¿Por qué no simplemente intentar controlar a Leo? Daniel mostró artículos de periódico que había encontrado. Porque descubrieron que había un mercado para ello. Familias ricas dispuestas a pagar enormes sumas por niños con perfiles específicos. ¿Mercado?, le preguntó Sofía horrorizada. No en el sentido tradicional de tráfico, explicó Daniel rápidamente. Más sofisticado. Familias que querían herederos con características específicas, pero que por alguna razón no podían tener hijos biológicos adecuados a sus estándares. Alejandro se levantó abruptamente. Mis padres se convirtieron en proveedores de niños a medida para la élite. Aparentemente sí, y usaban el sistema legal para dar una apariencia de legitimidad a todo el proceso. En ese momento, sonó el teléfono de Alejandro. Era un número desconocido, pero decidió contestar. Dígame, Alejandro. Una voz femenina susurró. Come on. Soy yo, Elena. Alejandro hizo una señal a los demás para que guardaran silencio. Mamá, ¿dónde estás? O estoy en un teléfono público en el centro de la ciudad. No puedo usar mi móvil porque Ricardo puede rastrearlo. ¿Por qué llamas? Elena dudó antes de responder. Porque necesito contarte la verdad sobre mi implicación en todo esto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué implicación? Hijo, durante años pensé que estaba ayudando a niños necesitados. Ricardo me dijo que la fundación salvaba a niños de familias disfuncionales y los colocaba en hogares mejores. ¿Y le creíste? Quería creerle. Después de que te perdiéramos por tu obsesión con el trabajo, me sentí tan inútil. La fundación me daba un propósito. Mamá, ¿qué hacías exactamente? Visitaba a los niños en la fundación, organizaba actividades educativas, participaba en las reuniones del consejo. Pensaba que estaba siendo una abuela sustituta para niños que necesitaban amor. Alejandro miró a Sofía, que seguía la conversación con una expresión de creciente incredulidad. ¿Cuándo descubriste la verdad? La semana pasada, cuando empezaste a hacer preguntas sobre Leo, Ricardo se desesperó. Empezó a hablar solo, a planear estrategias. Fue entonces cuando escuché conversaciones telefónicas que me hicieron comprender lo que realmente estaba pasando. ¿Qué tipo de conversaciones? Elena empezó a llorar. Él hablando con abogados sobre cómo fabricar pruebas contra Sofía, discutiendo pagos a funcionarios del juzgado y, sobre todo, hablando de acelerar el calendario para otros niños. Otros niños, Alejandro. Hay al menos 15 niños en la fundación que han sido separados de sus familias en los últimos 3 años. Y Ricardo planeaba transferir su custodia a familias específicas este mismo año. Daniel se inclinó más cerca del teléfono. Elena, ¿tiene nombres, detalles específicos? ¿Quién es esa persona? Me preguntó Elena alarmada. Es Daniel, un periodista que nos está ayudando, explicó Alejandro. Mamá, puedes confiar en él. Tengo algunos nombres, sí, y tengo acceso a los archivos personales que Ricardo guarda en casa. Él cree que soy demasiado ignorante para entender la importancia de los documentos. Alejandro sintió una chispa de esperanza. ¿Podrías fotografiar esos archivos? Podría, pero es muy peligroso si lo descubre. Mamá, hay niños inocentes sufriendo. Familias están siendo destruidas sistemáticamente. Lo sé, y me odio por haber participado en esto sin cuestionar nada. Pero Alejandro, tu padre ha contratado a gente muy peligrosa. Ayer le oí hablar con alguien sobre eliminar testigos problemáticos. La sangre de Alejandro se heló. ¿Estaba hablando de Julián? No lo sé, pero mencionó que no podía haber cabos sueltos cuando el caso de Leo fuera a juicio. Sofía se levantó, claramente agitada. Elena, Alejandro y Leo están en peligro. Todos lo estáis y yo también. Si Ricardo descubre que estoy hablando con vosotros, Daniel tomaba notas rápidamente. Elena, ¿dónde están exactamente esos archivos en su casa? En su despacho particular, en un archivador cerrado con llave, pero tengo la llave porque me pidió que organizara unos documentos fiscales el mes pasado. ¿Estaría dispuesta a fotografiarlo todo? Elena permaneció en silencio durante largos segundos. Si hago eso, no hay vuelta atrás. Ricardo sabrá que he sido yo. Mamá, dijo Alejandro amablemente. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar que destruya más familias? ¿Dejar que nos quite a Leo?
¿Podéis protegerme si os traigo esas pruebas? Daniel y Alejandro se miraron. Podemos conseguir protección, dijo Daniel. Tengo contactos en organismos federales que no están comprometidos con la corrupción local. Está bien, dijo Elena finalmente. Lo haré, pero necesito unas horas para esperar a que Ricardo salga de casa. ¿Dónde nos vemos? En la antigua fábrica de tejidos a la salida de la ciudad a las 6 de la tarde. Y Alejandro, trae a Leo. Quiero conocer a mi nieto antes de que sea demasiado tarde. Después de que Elena colgara, un pesado silencio se apoderó de la sala. Doña Laura fue la primera en hablar. ¿Estáis seguros de que podéis confiar en ella? Podría ser una trampa. Podría serlo, admitió Alejandro, pero es nuestra única oportunidad de obtener pruebas suficientes para parar esto. Sofía abrazó a Leo con más fuerza. ¿Y si es una trampa? ¿Y si estamos entregando a nuestro hijo directamente a ellos? Entonces estaremos preparados, dijo Daniel. Llamaré a refuerzos. Gente que puede protegernos si las cosas salen mal. Alejandro miró a su hijo dormido y sintió una mezcla de miedo y determinación. Leo merece crecer libre, lejos de esta manipulación. Todos esos niños lo merecen. ¿Pero a qué coste?, preguntó Sofía. Estamos arriesgando a nuestra familia para salvar a otras familias. Estamos arriesgando a nuestra familia para salvar a nuestra familia, corrigió Alejandro. Si no paramos esto ahora, Leo nunca será libre y otros niños seguirán sufriendo. Durante el resto del día, se prepararon para el encuentro con Elena. Daniel hizo contactos con autoridades federales, explicando la situación sin revelar aún detalles específicos. Alejandro intentó mantener la normalidad para Leo, jugando y hablando con él, pero el niño percibía claramente la tensión de los adultos. «Papá», preguntó Leo durante la comida, «¿por qué está todo el mundo triste?» «Estamos enfrentando algunos problemas, hijo, pero vamos a resolverlo todo». ¿Son las personas malas otra vez? Alejandro se arrodilló a la altura del niño. Sí, son las personas malas, pero hoy vamos a encontrar una forma de pararlas para siempre. Y después podremos estar juntos. Tú, yo y mamá. Después podremos estar juntos, prometió Alejandro, rezando para poder cumplir esa promesa. A las 5:30 de la tarde, salieron para el encuentro con Elena. Daniel había organizado un equipo de apoyo que se posicionaría alrededor de la fábrica, listo para intervenir si era necesario. Durante el trayecto, Alejandro observó a Leo en el asiento trasero, jugando con algunos juguetes que doña Laura le había prestado. Su hijo no tenía idea de que estaba en el centro de una batalla que definiría no solo su futuro, sino el de decenas de otros niños. «Sofía», dijo Alejandro en voz baja, «independientemente de lo que pase hoy, quiero que sepas que estos últimos días han sido los mejores de mi vida. Conocer a Leo, entender en quién te has convertido, ha valido cada segundo de dolor». «No hables como si fuera una despedida», replicó ella, pero su voz tembló. «No es una despedida, es una promesa. La promesa de que protegeremos a nuestra familia, cueste lo que cueste». Cuando llegaron a la fábrica abandonada, vieron un coche solitario aparcado cerca de la entrada. Elena esperaba fuera, visiblemente nerviosa, sosteniendo una voluminosa carpeta. «Mamá», dijo Alejandro al acercarse. «¿Lo has conseguido?» «Lo he conseguido», respondió ella, pero sus ojos estaban fijos en Leo. «Dios mío, Alejandro, es igual que tú de niño». Leo se escondió detrás de Sofía, intimidado por la extraña que lo observaba con lágrimas en los ojos. «Leo», dijo Alejandro amablemente, «esta es tu abuela, Elena». «¿Mi abuela?», preguntó Leo, curioso pero cauteloso. «Sí, cariño», dijo Elena, arrodillándose para ponerse a su altura. «Y siento mucho no haberte conocido antes. ¿Por qué no viniste a verme?» Elena miró a Alejandro y luego de nuevo a Leo. «Porque cometí errores muy grandes, mi amor. Pero ahora voy a intentar arreglarlo todo». Le entregó la carpeta a Daniel. «Está todo ahí. Nombres, cantidades, fechas, incluso fotografías de los niños con sus perfiles psicológicos». Daniel hojeó rápidamente los documentos. «Elena, esto es evidencia suficiente para desmantelar toda la operación. Y para meterme en la cárcel a mí también», dijo ella simplemente, «pero algunas cosas son más importantes que nuestra propia seguridad». Fue en ese momento cuando Alejandro se dio cuenta de que otros coches se acercaban rápidamente a la fábrica, varios vehículos oscuros surgiendo de diferentes direcciones. «Es una trampa», gritó Sofía cogiendo a Leo en brazos. «No», gritó Elena de vuelta. «No lo sabía». Ricardo debe de haberse enterado. Daniel ya estaba al teléfono con su equipo de apoyo. «Necesitamos refuerzos ahora. Estamos rodeados».
Alejandro miró a su alrededor, evaluando las opciones de escape, pero era demasiado tarde. Los coches habían formado un círculo alrededor de la fábrica. ¡Elena! Una voz familiar resonó en el aire. Era Ricardo, saliendo de uno de los vehículos con varios hombres. Qué decepción descubrir que mi propia esposa me ha traicionado. Ricardo, por favor, suplicó Elena. Son nuestra familia. Eran nuestra familia, corrigió él fríamente. Ahora solo son obstáculos para nuestros negocios. Alejandro se colocó delante de Sofía y Leo, preparado para protegerlos con su propia vida. Papá, déjalos ir. Si quieres pelear con alguien, pelea conmigo. No es una cuestión de pelear, Alejandro. Es una cuestión de negocios. Y vosotros sabéis demasiado para seguir con vida. Fue entonces cuando Daniel sonrió inesperadamente. En realidad, señor Torres, creo que quien sabe demasiado ahora es usted. ¿Cómo dices? Daniel mostró un pequeño dispositivo. Toda esta conversación está siendo transmitida en directo a las autoridades federales y a 3 cadenas de televisión diferentes. Ricardo palideció. Eso es imposible. Muy posible y muy legal, al contrario de todo lo que usted ha hecho. En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Daniel había preparado más que un simple equipo de apoyo. Había orquestado una operación completa para exponer y detener a toda la red. Se acabó, papá, dijo Alejandro. Tu operación ha terminado. Ricardo miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. No tenéis ni idea de lo que habéis destruido. ¿Cuánta gente poderosa querrá venganza? Entonces nos enfrentaremos a una persona poderosa cada vez, respondió Alejandro, empezando por usted. Mientras las autoridades rodeaban el lugar, Leo finalmente hizo la pregunta que rompió el corazón de todos. Papá, ¿por qué el abuelo es una persona mala? Alejandro se arrodilló junto a su hijo, eligiendo las palabras con cuidado. A veces, hijo, las personas que deberían protegernos acaban haciéndonos daño, pero ahora nos aseguraremos de que eso no vuelva a pasar. Y vamos a estar juntos para siempre. Pero incluso con Ricardo detenido y la operación expuesta, Alejandro sabía que la batalla no había terminado. Había personas poderosas involucradas que no aceptarían la caída de la red sin luchar. Y había 15 niños en la Fundación Nuevo Amanecer que necesitaban ser reunidos con sus verdaderas familias. La lucha por la justicia apenas comenzaba. 3 semanas después de la detención de Ricardo, Alejandro se encontraba en una situación que nunca había imaginado posible, sentado en el suelo del salón de doña Laura, enseñando a Leo a montar un puzzle mientras esperaba la llamada más importante de su vida. Daniel estaba coordinando la operación de reunificación de los niños de la Fundación Nuevo Amanecer, y cada hora llegaban noticias que alternaban entre devastadoras y milagrosas. Papá, dijo Leo sosteniendo una pieza del puzzle contra la luz. ¿Cuándo vamos a volver a nuestra casa? Alejandro miró a Sofía, que organizaba documentos legales en la mesa de la cocina. Desde que la verdad había salido a la luz, se había convertido en una activista feroz en la lucha por los derechos de las familias afectadas. La mujer amable que había reencontrado ahora mostraba una fuerza que rivalizaba con la de cualquier ejecutivo que hubiera conocido. Pronto, hijo, pero primero tenemos que asegurarnos de que todos los niños están a salvo. ¿Los niños que cogieron los abuelos malos? La forma en que Leo entendía la situación siempre sorprendía a Alejandro. Sin perder la inocencia natural de la infancia, su hijo había desarrollado una conciencia social precoz que lo llenaba de orgullo y preocupación al mismo tiempo. Eso es. Queremos que todos ellos vuelvan con sus verdaderas familias. En ese momento sonó el teléfono de Alejandro. Era Daniel. Alejandro, necesito que vengáis a la fundación ahora. Está pasando algo extraordinario. ¿Qué es? La primera reunificación va a ocurrir en 1 hora, y un niño ha pedido específicamente que estéis presentes. Alejandro frunció el ceño. ¿Mons? ¿Un niño lo ha pedido? ¿Cómo así? Los niños de la fundación se enteraron de que Leo era el niño especial que tus padres querían controlar. Para ellos, Leo se ha convertido en un símbolo de esperanza. Quieren dar las gracias a la familia que destapó toda la operación. Sofía se acercó, habiendo escuchado la conversación. Daniel, ¿es seguro llevar a Leo allí? Completamente seguro. La fundación está bajo control federal ahora, y sinceramente, creo que será terapéutico para todos los niños involucrados. 1 hora después, Alejandro, Sofía y Leo llegaron a la Fundación Nuevo Amanecer. Lo que encontraron los dejó sin palabras.
Docenas de coches estaban aparcados en el patio, familias enteras esperando ansiosamente fuera del edificio principal. Algunas lloraban, otras se abrazaban, todas con una mezcla de esperanza y pavor en sus rostros. «Dios mío», susurró Sofía, «cuántas vidas destrozadas». Daniel lo recibió en la entrada. 17 familias, Alejandro. 17 niños que fueron separados de sus familias mediante procesos fraudulentos. ¿Y todos van a ser reunificados? La mayoría sí. Desafortunadamente, 3 familias perdieron tanto tiempo luchando en el corrupto sistema legal que se desmoronaron por completo. Los padres se divorciaron, algunos desarrollaron graves problemas de salud mental. Alejandro sintió una punzada de culpa devastadora. Personas que podrían haberse salvado si yo lo hubiera descubierto todo antes. «Alejandro», dijo una voz familiar detrás de él. Era Julián Romero, ahora bajo protección federal, pero libre para testificar. «Usted no puede cargar con la culpa de los crímenes que otros cometieron. Lo importante es que actuó cuando descubrió la verdad». «Julián», dijo Leo, corriendo a abrazar al hombre que había conocido como el señor Matías. «¿Estás bien?» «Estoy bien, mi joven héroe, y muy orgulloso de ti y de tu familia». Entraron en la fundación, que ahora funcionaba como un centro de reunificación coordinado por asistentes sociales federales y psicólogos especializados en trauma infantil. El contraste con el lugar de condicionamiento que había sido era impresionante. «Daniel», se acercó una asistente social, «ha llegado la familia Oliveira. ¿Podemos empezar con la reunificación de Clara?» «Claro». «¿Leo quiere conocer a Clara antes de que se reencuentre con sus padres?» Leo asintió tímidamente y los condujeron a una sala donde una niña de aproximadamente 6 años jugaba sola con muñecas. Cuando vio a Leo, sus ojos se iluminaron. «¿Tú eres Leo? ¿El niño que nos ayudó a volver a casa?» «¿Hola?», respondió Leo igualmente tímido. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Aquí todos lo saben. Las cuidadoras dijeron que fue tu familia la que paró a las personas malas». Alejandro observó la interacción y sintió una emoción que nunca había experimentado. Su hijo, sin saberlo, se había convertido en un símbolo de esperanza para otros niños traumatizados. «Clara», dijo Daniel amablemente, «tus padres están aquí. ¿Quieres ir a verlos?» El rostro de la niña se transformó. El miedo y la esperanza luchaban en su expresión. «¿Todavía me quieren?» «Incluso después de tanto tiempo, nunca han dejado de quererte», le aseguró Daniel. La reunificación de Clara con sus padres fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Cuando las puertas se abrieron y vio a sus padres, hubo unos segundos de vacilación, demasiado tiempo de separación y condicionamiento psicológico. Pero cuando su madre se arrodilló y abrió los brazos, susurrando su nombre, Clara corrió como si la vida le fuera en ello. El abrazo que siguió hizo llorar a todos los adultos presentes. Era la materialización pura del amor incondicional, del perdón instantáneo, de la conexión que ni el tiempo ni la manipulación pueden destruir por completo. «Mamá», sollozó Clara, «pensé que os habíais olvidado de mí. Nunca, hija mía, nunca dejamos de buscarte». Leo apretó con fuerza la mano de Alejandro. «Papá, ¿por qué llora todo el mundo?» «Porque a veces lloramos cuando estamos muy contentos, hijo. Yo también estoy contento». Clara ha vuelto a casa. Durante las horas siguientes, Alejandro y su familia presenciaron varias reunificaciones más. Cada una era única en su emoción, pero todas compartían la misma magia devastadora del amor familiar siendo restaurado. Entre las reunificaciones, Daniel le mostró a Alejandro los resultados de su investigación periodística. La historia se publicará mañana en todos los grandes periódicos del país. Decenas de autoridades están siendo investigadas. La Corporación Torres está bajo investigación y al menos 40 personas han sido detenidas. ¿Y mi madre? Elena está cooperando plenamente con las autoridades. Probablemente recibirá una sentencia reducida por su colaboración. Realmente parece genuinamente arrepentida. Alejandro asintió. Durante las últimas semanas había visitado a Elena en la cárcel varias veces. Ver a su propia madre enfrentar las consecuencias de sus actos había sido doloroso, pero necesario. Y, sorprendentemente, esas visitas los habían acercado de una manera que nunca antes habían logrado. «Daniel», se acercó Sofía, «¿cuál es la situación legal de nuestra familia ahora?» «Estáis completamente libres. El proceso de custodia fue anulado, obviamente». «Y Alejandro, legalmente ahora tienes todos los derechos paternos sobre Leo». «¿Y la empresa?» Daniel dudó. «Esa es una decisión que tienes que tomar.
La Corporación Torres puede seguir funcionando bajo una nueva dirección o puede ser disuelta. Ahora tienes el control total. Alejandro miró a Leo, que estaba dibujando en una mesa cercana, creando un dibujo de una familia de 3 personas cogidas de la mano. Creo que ya sé qué hacer. 2 semanas después, Alejandro se encontraba en el mismo juzgado donde debería haber enfrentado la vista de custodia, pero esta vez no estaba siendo juzgado. Estaba testificando como parte de la acusación contra la red de corrupción que había destruido a tantas familias. Señor Torres, preguntó el fiscal federal, ¿cómo caracterizaría el impacto personal que esta operación criminal tuvo en su familia? Alejandro miró a Sofía y a Leo, sentados en la primera fila, y luego a Elena, que estaba en el banquillo de los acusados pero sería juzgada por separado debido a su cooperación. Fiscal, comenzó Alejandro. Durante 8 años perdí la oportunidad de conocer a mi hijo. Durante 5 años mi exmujer vivió bajo vigilancia constante, sin saberlo. Durante toda una vida creí que mis padres eran personas diferentes de lo que realmente eran. ¿Y cómo ha cambiado eso su perspectiva sobre lo que realmente importa? Alejandro respiró hondo. He aprendido que el éxito no se mide en beneficios o contratos, se mide en la calidad de las relaciones que construimos, en la confianza que inspiramos, en el amor que compartimos. ¿Piensas seguir dirigiendo la Corporación Torres? No. Voy a disolver la empresa y utilizar los recursos para crear un fondo de reparación para todas las familias afectadas por esta operación. Y voy a dedicar mi vida a ser el padre que debería haber sido desde el principio. Cuando salieron del juzgado, Leo hizo la pregunta que Alejandro estaba esperando. Papá, ahora que los problemas se han acabado, ¿vamos a vivir juntos? ¿Tú, yo y mamá? Alejandro miró a Sofía, que sonrió tímidamente. Durante las últimas semanas habían hablado largo y tendido sobre el futuro. El amor no había desaparecido por completo, pero ambos sabían que necesitaban reconstruirlo todo desde cero. Leo, dijo Alejandro, arrodillándose a la altura de su hijo. Sí, vamos a vivir juntos, pero poco a poco, construyendo nuestra familia día a día, como una casa. Exactamente como una casa, confirmó Sofía. Ladrillo a ladrillo, con mucho cuidado y mucho amor. 6 meses después, Alejandro se despertó un sábado por la mañana en la sencilla casa que habían comprado cerca de la finca donde todo había comenzado. Era infinitamente más pequeña que su antiguo ático, pero infinitamente más acogedora. Leo dormía en la habitación de al lado, soñando tranquilamente por primera vez en meses, sin pesadillas sobre gente mala. Sofía estaba en la cocina preparando café, tarareando en voz baja una canción que Alejandro reconoció de sus tiempos de casados. «Buenos días», dijo ella cuando él apareció en la cocina. «Buenos días. ¿Qué tal has dormido?» «Mejor cada noche», era verdad. La terapia familiar que hacían 2 veces por semana estaba funcionando. Lenta y cuidadosamente estaban aprendiendo a ser una familia de verdad, no una unidad basada en la conveniencia o la obligación, sino en la elección consciente y el amor genuino. «Alejandro», dijo Sofía, «llegó una carta de Clara ayer». Alejandro sonrió. Varios de los niños reunificados habían empezado a escribirse con Leo. Se había convertido en una especie de hermano mayor simbólico para todos ellos. ¿Qué dice? Que le va bien en el nuevo colegio, que sus padres también están haciendo terapia familiar y que quiere invitar a Leo a su fiesta de cumpleaños. ¿Y crees que deberíamos ir? Creo que es importante para Leo ver que los otros niños están bien, que nuestra lucha valió la pena. En ese momento Leo apareció en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, familia». La palabra familia siempre hacía que el corazón de Alejandro se encogiera de emoción. Su hijo había aprendido a usar esa palabra con orgullo, como si fuera un tesoro precioso. «Buenos días, campeón. Hoy es sábado». «¿Qué quieres hacer?» «Quiero visitar a doña Laura y llevarle flores». Doña Laura se había convertido en una abuela adoptiva no oficial para Leo. Cada semana la visitaban, llevándole flores y escuchando sus historias. Era una de las tradiciones familiares que habían creado espontáneamente. «¿Y después?», continuó Leo, «¿puedo ayudarte en el jardín?» Alejandro había descubierto una pasión inesperada por la jardinería. Trabajar con la tierra, ver crecer las plantas, crear vida, era todo lo contrario al mundo corporativo que había dejado atrás. «Claro que puedes. Hoy vamos a plantar los girasoles». «¿Por qué girasoles?» «Porque siempre se giran hacia el sol, no importa dónde estén plantados.
Como nuestra familia, siempre buscamos la luz, incluso en los momentos más difíciles. Más tarde ese día, mientras Alejandro y Leo trabajaban en el jardín, su exmujer los observaba desde la ventana de la cocina. La escena era de una sencillez que conmovía profundamente. Padre e hijo con las manos sucias de tierra, plantando semillas que florecerían en primavera. «Leo», dijo Alejandro, «¿puedo contarte un secreto?» «Puedes». Antes de conocerte pensaba que trabajar era lo más importante del mundo. Creía que el éxito significaba tener dinero y poder. ¿Y ahora? Ahora sé que lo más importante es estar aquí contigo y con tu madre, plantando girasoles y construyendo recuerdos. Leo lo consideró con seriedad. «Papá, ¿crees que otras personas también necesitan aprender eso?» «Creo que sí, hijo. Entonces, quizás podamos enseñárselo». Alejandro miró a su hijo, impresionado una vez más por su sabiduría precoz. «¿Cómo crees que podemos enseñárselo? ¿Contando nuestra historia a otras familias que están separadas por las personas malas?» La idea plantó una semilla en la mente de Alejandro. Durante los meses siguientes, él y Sofía comenzaron a dar charlas en colegios, universidades y conferencias sobre la importancia de la familia, los peligros de la ambición desmedida y el poder transformador del amor genuino. Daniel lo documentó todo en un libro que se convirtió en un bestseller nacional. Cuando el éxito se convierte en fracaso, un viaje de redención familiar. Los beneficios se donaron íntegramente a organizaciones que ayudaban a familias en situación de vulnerabilidad. Elena, tras cumplir una sentencia reducida de 2 años, se mudó a un pequeño pueblo donde trabajaba como voluntaria en un refugio legítimo para niños. Su relación con Alejandro nunca volvió a ser la que era, pero desarrollaron una nueva base de honestidad y perdón mutuo. Julián Romero regresó al teatro, pero también se convirtió en conferenciante sobre ética y responsabilidad social. Su experiencia como el señor Matías lo transformó en un feroz defensor de los derechos de los niños. Un año después de los acontecimientos que lo cambiaron todo, Alejandro se encontraba de nuevo en el lugar donde había reencontrado a Sofía y descubierto a Leo, pero esta vez estaba allí para una celebración. Era el 9º cumpleaños de Leo, y habían decidido hacer la fiesta en la finca que ahora pertenecía oficialmente a la familia. Todos los niños que habían sido reunificados estaban presentes con sus familias, creando una especie de familia extendida nacida de la adversidad compartida. «Papá», dijo Leo acercándose a él mientras observaba a los otros niños jugar. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Siempre». «¿Te arrepientes de haber sido una persona mala antes?» La pregunta golpeó a Alejandro como siempre. Leo tenía una habilidad única para hacer preguntas que iban directas al corazón de las cuestiones más complejas. «Leo, me arrepiento profundamente de haber perdido tiempo contigo y con tu madre, pero no me arrepiento del todo, porque fue necesario que yo fuera esa persona para aprender a ser esta persona». «Como dices, si no hubiera cometido aquellos errores, quizás nunca habría aprendido lo que realmente importa. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos de verdad». Leo asintió, procesando la información con esa seriedad que lo caracterizaba. «¿Y ahora te has encontrado?» Alejandro miró a su alrededor. Sofía charlando animadamente con otras madres, niños corriendo libres y felices por el césped, familias reunidas después de años de separación forzada, una mesa sencilla con una tarta casera que su exmujer había hecho con amor. «Ahora me he encontrado», confirmó. «Papá, ¿sí?» «Te quiero. Yo también te quiero, hijo, más que a nada en el mundo». Aquella noche, después de que todos los invitados se fueran, Alejandro, Sofía y Leo se sentaron en el césped a observar las estrellas. Era una tradición que habían desarrollado, momentos de gratitud silenciosa al final de cada día especial. «Sofía», dijo Alejandro suavemente. «Gracias. ¿Por qué?» «Por haber criado a un hijo extraordinario sola, por haberme dado una segunda oportunidad, por haberme enseñado que el amor verdadero no es posesión, es liberación». «Alejandro», respondió ella, «gracias por haber demostrado que las personas pueden cambiar de verdad, que nunca es demasiado tarde para elegir hacer lo correcto». Leo, tumbado entre los dos, miraba el cielo estrellado. «Papá, mamá, ¿creéis que las estrellas también tienen familias?» «¿Por qué lo preguntas?», sonrió Sofía. «Porque brillan más cuando están juntas». Alejandro y Sofía se miraron por encima de la cabeza de su hijo, ambos comprendiendo la profundidad accidental de la observación. «¿Sabes una cosa, Leo?», dijo Alejandro. «Creo que tienes razón. Las mejores cosas de la vida brillan más cuando están juntas. Como nuestra familia, exactamente como nuestra familia».
Mientras observaban las estrellas, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta allí. Había perdido un imperio empresarial, pero había ganado una familia de verdad. Había descubierto la corrupción de sus padres, pero había encontrado su propia integridad. Se había enfrentado a la posibilidad de perderlo todo, pero había acabado ganando lo que realmente importaba. La lección más importante que había aprendido era simple, pero transformadora. El amor verdadero no es algo que poseemos, es algo que elegimos vivir cada día. Es una decisión consciente de poner el bienestar de otras personas por encima de nuestros propios intereses. Es el valor de ser vulnerable, de admitir errores, de pedir perdón y de empezar de nuevo. Y quizás, más importante aún, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir ser la persona que queremos ser. Nunca es demasiado tarde para construir la familia que nuestros corazones desean. Bajo el cielo estrellado, con su hijo entre los brazos y la mujer que amaba a su lado, Alejandro comprendió que había encontrado el verdadero significado del éxito. No estaba en contratos millonarios ni en imperios empresariales. Estaba allí, en ese momento perfecto de sencillez y amor. Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro Torres estaba completa y profundamente en paz. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.